Hola, mucho gusto. Mi nombre es Félix y en este video vamos a hablar sobre el plano cartesiano. Primero que nada hablaremos sobre lo que es un plano cartesiano, cuáles son las composiciones de un plano cartesiano, lo que es un eje, lo que es el origen, lo que es un cuadrante, etcétera. También veremos quién fue el creador del plano cartesiano y en qué año se creó este plano cartesiano. Otra cosa que veremos será de cómo podemos nosotros ubicar un punto dentro de él y cuál es la manera en la que se resuelve o en la que se encuentra un punto. Bueno, con eso mencionado, espero que les guste este video y los vemos en un momento. Ok, bueno, ya nos encontramos en lo que es la presentación de un plano cartesiano y como primer punto veremos las partes de un plano cartesiano. El primer punto que tomaremos será el origen de un plano cartesiano. Como podemos ver aquí, la flechita que nos marca es este punto. Es un punto de intersección entre los dos ejes, como lo podemos ver aquí. Este es el eje de las abscisas y este el eje de las ordenadas. Eso lo veremos en un momento. Pero como definición, el origen de un plano cartesiano es el punto en donde se intersectan ambos ejes. El segundo es el cuadrante. ¿Qué es un cuadrante? Bueno, pues como lo podemos ver aquí, la intersección entre ambos ejes forman 4 cuadros. El primer cuadrante es en donde todos los números que nos están dando para nosotros saber cuál es la coordenada son positivos y se encuentra de este lado. El segundo cuadrante es cuando el eje de las abscisas es un número negativo, pero el eje de las ordenadas es un número positivo. El tercer cuadrante es en el que se encuentran ambos números de forma negativa. Y el cuarto cuadrante, que lo vemos por aquí, es el que se encuentra el eje de las ordenadas negativas, pero el eje de las abscisas de forma positiva. En el último cuadrante no tenemos ningún ejemplo, pero en los otros tres sí encontramos un ejemplo de cómo los podemos encontrar. El siguiente son los ejes. Bueno, como lo dije anteriormente, un plano cartesiano está conformado por la intersección de dos ejes, tanto el de las abscisas, que es el horizontal, como el de las ordenadas, que es el vertical. El de las abscisas se puede conocer como eje de las abscisas o eje X, y el de las ordenadas como eje de las ordenadas, y o eje Y. Entonces serían esto y esto. Al lado, se puede decir, donde van es el eje de las ordenadas hacia arriba y el eje de las abscisas hacia la derecha. Es por eso que una vez pasando este punto, estas partes estos números quedan en positivo y estos otros se en negativo. Pasa lo mismo con las ejes de las ordenadas. Estas partes que van hacia arriba y que están en la parte superior de lo que es el origen quedan como números positivos y las partes de abajo como números negativos. El siguiente punto es las coordenadas. Como lo dije anteriormente, una coordenada se compone de dos elementos, tanto del eje de las abscisas como el eje de las Y. La coordenada, la información te la vendrá dando entre paréntesis dividida por una coma. El primer número que vemos en este lado es el eje de las abscisas. Por ejemplo, aquí lo que te está dando, como lo podemos ver aquí, te dice que es un número 2 en el eje de las abscisas o el eje de las X. Entonces aquí contamos 1, 2, aquí vemos la línea verde, y aquí dice que es un número 3 en el eje de las ordenadas. Entonces contamos 1, 2 y 3, y este es la coordenada. La coordenada es el punto de intersección entre el eje de las abscisas que nos están dando y el eje de las ordenadas. Como 2 y 3, el punto de intersección se prolonga esta línea y se prolonga esta otra, y en el punto en el que se intersecten o en el que choquen, ahí será nuestra coordenada. Otro ejemplo lo podemos ver aquí, en donde nos dicen -3, entonces
a partir del punto decimos 1, 2 y 3 para atrás, porque el número es negativo, y nos encontramos aquí. Pero también nos dice que es un número positivo, un número 1 positivo en el eje de las ordenadas. Entonces eso quiere decir que es 1, se prolonga esta línea, se prolonga esta línea, y es este el punto en donde chocan. Entonces, como siguiente punto, ¿quién fue el inventor del plano cartesiano? Bueno, su inventor fue René Descartes. Fue un inventor, aquí como lo podemos ver, un inventor, filósofo, matemático, que inventó el plano cartesiano. Primero que nada, como para encontrar puntos referentes a un lugar en donde se podían trazar líneas en un mapa y podíamos localizar puntos exactos o cuadrantes en donde se nos diera esa información. Bueno, cómo ubicar los puntos de un plano cartesiano, ya lo hemos dicho anteriormente. Primero se ubica el punto que te está dando en el eje de las X, aquí, y posteriormente se ubica el punto en donde está dando el eje de las Y. Entonces primero encontramos por ejemplo el punto 3 positivo y el punto 2 negativo. Entonces aquí decimos, bueno, la prolongamos por este lado, pero nada se intersecta. La prolongamos para este, y al momento de que la prolongamos también con el 2 negativo, nos daremos cuenta que en esta parte se intersectará un punto que será la coordenada que nos está dando. Entonces bueno, por mi parte eso ha sido todo. Espero que ese tema lo haya entendido muy bien y les haya sido de mucha utilidad.